Buenos días, ¿cómo estamos, hermanos? Yo un poco atareado y un poco estresado porque la tecnología y yo no somos muy amigos y casualmente se dañó la impresora en la casa y no encontramos ningún local abierto aquí en el 20 de julio para imprimir la predicación. Entonces me tocó en el computador. Entonces les ruego que me tengan un poco de paciencia porque puede ser que se bloquee, puede ser que las páginas no me corran, puede ser que se apague por falta de batería, pueden ser muchas cosas. Entonces, la verdad no, ayer me fui como tengo dos parrilleros nuevos, por la gloria de Dios, me fui a trabajar en la casa de mi mamá para poder hacer la predicación y resulta que no la pude hacer porque me decía el computador de Alejo, no tiene, no, Word, no tiene Office. Entonces mi hermana llegó que tiene un negocio de fotocopias y me dijo, eso es fácil, súbalo a la nube en OneDrive y tal, y lo descarga y lo hace y yo no, pues venga a ver, no pude, de verdad no pude. No pude mandarlo ni por correo ni por nada y me decía que la cuenta estaba bloqueada, no, realmente la tecnología y yo no podemos. Bueno, mis hermanos, ahora sí, ya después de contarles un poquito lo que ha sido esta semana. Gracias por sus oraciones. Ahora tenemos dos parrilleros, Carlos y Edgar, que nos están ayudando. Realmente ha sido un alivio para nosotros, para la carga laboral, para mi esposa, y como mis hijos están en la universidad, pues no nos pueden ayudar. Entonces, el Señor llega a tiempo, no llega ni antes ni después, sino cuando lo necesitamos. Entonces sigamos con nuestra predicación de hace 8 días. Solamente abarcamos un punto. Colosenses 4, versículos 2 al 6. Hemos estado, para los que nos gustan los títulos, la nueva boca de los nuevos hombres, es el título de la predicación. Hemos estado viendo cómo es el nuevo hombre según Dios, ¿cierto? Llevamos dos cartas en esto, Efesios y Colosenses, ¿cierto? Hemos estado hablando de lo que Dios ha hecho por nosotros, como nos hablaba nuestro hermano Carlos, y lo que tenemos que hacer nosotros con lo que Dios hace, ¿no? Porque no es fácil entender lo que Dios hizo y ahí comportarnos de acuerdo a lo que Dios quiere, porque no es como nosotros queramos, sino lo que Dios quiere. En los primeros dos capítulos de Colosenses se nos habla de que Cristo es suficiente para darnos salvación completa y una nueva vida a cada uno de nosotros. Y ahora la pregunta es, ¿qué significa una nueva vida para cada uno de nosotros? ¿Qué significa para cada uno de ustedes? ¿Seguir viviendo como vivíamos antes o de repente tener una nueva vida? Y la respuesta es sencilla, tenemos una nueva vida y debemos revestirnos de este nuevo hombre. Somos nuevas criaturas. Recuerden que ya hablamos de este tema, que no somos ni reformados ni añadidos, sino somos nuevos en un cuerpo viejo. Todavía somos como les ponía el ejemplo del Barsol o del Tiner, de que seguimos oliendo al alcohol o a Tiner, pero cada vez que llenamos la botella con el Espíritu Santo, el olor cada vez es menos. Y cada vez tiene que ser menos. Pues tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? De eso hablábamos hace como 4 semanas, si no me falla la memoria. Y hablábamos que este nuevo hombre debe tener unas prendas nuevas, unas nuevas prendas, ¿cierto? Hablamos de tener amor, paz, mansedumbre, humildad, perdón, benignidad, misericordia, paciencia para soportarnos los unos a los otros, agradecimiento, tener la abundancia de la palabra de Dios en nuestros corazones y lo que decía Carlos, haciéndolo todo para el Señor. Luego nuestro hermano Jesús nos predicó sobre las nuevas relaciones. ¿Cómo deben ser las relaciones entre esposos y esposas, entre padres e hijos y entre jefes y empleados, ¿cierto? Y lo hablamos. Y hablamos del ejemplo de que cualquier líder con cualquier siervo tiene que comportarse como dice Colosenses, haciéndolo todo para el Señor y soportando todo, no siendo malos empleados o malos siervos, ni siendo malos líderes o malos jefes. Por ahí teníamos algunas tareas. Espero que los varones sigan tratando a las esposas como vaso más frágil y que las queridas esposas sigan sujetándose a sus esposos, ¿no? Es un poco complicado, pero es lo que el Señor manda.
Y esos nuevos hombres tienen que vivir según Dios, no según los hombres. Y el domingo pasado comenzamos con lo que Pablo termina su carta, que es muy curioso que Pablo termine en Colosenses hablando de la boca, ¿cierto? Ustedes leen los versículos 2 al 6 y él habla de lo que debo hablar, de que la palabra siempre sea con gracia, sazonada con sal, orando y proclamando. Y ahí quedamos. Hablamos de la primera, que fue oración. ¿Se acuerdan? Y hablamos que la oración es la conversación más importante del nuevo hombre. Es lo que nos da la fuerza, es lo que nos mantiene unidos a Cristo, lo que mantiene unidos a nuestro Señor, la oración. Hablamos de algunas características de la oración, que es la fuerza o la fuente de poder ante Satanás, Efesios 6:18. Es la manera como confesamos pecados, alabamos a Dios e invocamos a Cristo, el justo, que es nuestro abogado en el reino de los cielos. Vimos que tiene que venir de un corazón puro. Salmo 66:18. Si tenemos pecado en nuestro corazón, tal vez la oración no pasa aquí del techo. Tenemos que tener corazones puros. Lo primero. Lo segundo, se dirige a Dios en nombre de Cristo y en el poder y voluntad del Espíritu Santo. Debe conformarse a la voluntad de Dios, mis queridos hermanos. No pidamos fuera la voluntad de Dios. No pidamos para nuestros malos deseos, ni para que, no sé, cambie el otro y no cambiar yo, como les dije hace 8 días. Hay muchas maneras de orar mal fuera de la voluntad de Dios. No duden, dice Santiago, no pidiendo para nuestros deleites, dice Santiago. Piden, pero piden mal porque piden para los deleites de la carne. Hablamos de no pedir tanto por lo material, sino más por lo espiritual. Hablamos de dar gracias por las bendiciones espirituales, porque Colosenses dice que ya no somos de esta tierra, sino somos la mirada puesta en el cielo. Entonces tenemos que anhelar las cosas espirituales, ¿cierto? Lo primero por lo que agradecemos, no sé si ustedes lo piensan o lo pensamos de esta manera, es por poder estar delante de la presencia de Dios. ¿Sí? Tenemos que dar gracias por eso, porque es lo primero que obtenemos en la salvación. El velo fue roto y ya accedemos al trono de la gracia cada vez que necesitemos. Ya no necesitamos un intermediario, no necesitamos un hombre más santo que vaya delante de Dios. Dar gracias por eso, por su presencia, por la comunión de la iglesia, por permitirnos ser siervos, por su perdón, y así sucesivamente por todas esas cosas espirituales que tenemos que dar gracias. Y claro que por lo material también, pero en el Padre Nuestro hay solamente una petición por lo material y 8 por lo espiritual. Entonces en ese orden de ideas tenemos que mirar y equilibrar nuestra oración, ¿sí? ¿Qué más hablamos de la oración? Perseverando y velando. Y definimos perseverar como no darse por vencido. Y también hablamos de tener oraciones específicas, no generales como Señor bendice al mundo. Porque pues es una oración general, pero no podemos ver si el resultado. ¿Cómo sabemos que Dios bendice al mundo? Si oramos específicamente vemos la mano de Dios, así como oramos por Carlos, oramos por un parrillero, oramos por Ana y Félix vinieron hace 8 días, oramos por la salud de Teresita y el Señor respondió. Por oraciones específicas uno ve la mano de Dios actuar, pero cuando son generales, pues uno no ve la mano de Dios y tal vez nuestro corazón se desilusione, ¿cierto? Porque tendemos a repetir y a repetir y a ser muy generales en nuestras oraciones. Señor, bendice la iglesia, sí, pero ¿qué es bendecir la iglesia? ¿Sí? Podemos cambiar esa por, Señor, levanta un evangelista que sea capaz de pararse en la puerta de la iglesia y predicar el evangelio a cada una de las personas que pasan. ¿Sí? Más específicos, hermanos, en las oraciones. También hablamos de velar. No podemos orar estando dormidos. Tenemos que estar despiertos. Recuerden lo que le pasó a los discípulos, ¿no? Se durmieron y el Señor les dijo, oiga, no pudieron aguantar 1 hora y ya están acostados durmiendo. Ya se durmieron y ya se durmieron. Y decía que Alicita propuso que nos levantáramos a las 5 de la mañana a orar. ¿Dónde está Alicita? Querida. Entonces yo digo, listo, hagámoslo, Alicita. Ella lo propuso el miércoles de oración, que un grupo a las 5 de la mañana. Yo conozco iglesias que se levantan a las 4. César tenía una oración a las 3 de la mañana con los de Villavicencio.
Y no digo que sea más santo hacerlo a las 4 que a las 7, sino que si lo vamos a hacer, tiene que ser por un propósito específico, le decía a Alicita. Un propósito específico, porque queremos orar. Alicita dice, oremos por la congregación, listo, oremos por la iglesia. Pero ¿qué queremos que pase en nuestra iglesia? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿sí? Y vamos a hablar un poquitico de eso ahorita. Entonces, pues, está la puerta abierta. Si alguien quiere unirse al grupo de oración de Alicita a las 5 de la mañana, lo podemos hacer por Zoom. Ahí está la cuenta de la iglesia, Alicita lo está haciendo. Podemos empezar haciéndolo desde nuestras casas y después lo hacemos todos juntos. No sé si les parece. Y pues oramos una hora por una o dos cosas. Yo sé que ustedes dirán, ¿orar una hora por una cosa? Sí, sí. Eso es la forma de ejercitar la oración y la perseverancia, queridos hermanos. Entonces, ahí está Lisita, se pueden hablar con ella. Y también es eso, la oración es eso, es una lucha con Dios. Y pusimos a Jacob, ¿se acuerdan? Que Jacob dijo, Señor, no lo soltaré hasta que usted no me bendiga. Y luchó toda la noche con Dios. Al último Dios le cogió y le tocó acá y quedó cojo. ¿Estamos dispuestos a salir cojos? Y no me refiero a una cojera física. Tal vez el Señor nos quite de nuestra comodidad. Tal vez el Señor nos quite los deleites de nuestro corazón. Tal vez el Señor nos mueva. Pueden pasar muchas cosas, hermanos. Cuando oramos como Dios quiere, no como nosotros queremos. Orar sin cesar. Eso ya pasó, ¿no? Ya les eché chiste malo, ¿cierto? Orar sin cesar. No se refiere a que oremos en todo momento. ¿Usted se imagina a un cristiano orando a todo momento? Que uno se lo encuentre y usted que está, Jimenita, ¿cómo estás, Jimenita? Como raro, ¿cierto? Entonces me puse a pensar en eso y investigando un poco, no se trata de eso. Vayamos a Nehemías y vamos a ver qué era lo que significaba esto. Hablamos de la conciencia de Dios. Primero vamos a Nehemías 1:4. Nehemías estaba en cautiverio, ¿se acuerdan? Y había una promesa en Jeremías que decía que a los 70 años este pueblo iba a ser liberado. Y Nehemías se acordó de esto y comenzó a orar. Entonces, ¿qué dijo Nehemías? Cuando vi estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Por cuántos días? No dice cuántos, ¿cierto? Dice algunos. Pero algunos nos da indicador de que no fue uno y no fueron más de dos, ¿cierto? Entonces eso es perseverar en la oración delante de Dios. ¿Cómo nos va con eso? ¿Será que oramos 5 minutos y ya nos duelen las rodillas? Oramos una semana por algo y ya decimos, no, Señor, ¿por qué te demoras en responder? Daniel oró porque Dios liberara a su pueblo. Lo hizo Jeremías, lo hizo Isaías, lo hizo Nehemías. Y fueron años de oración. Pero a veces nosotros los creyentes queremos que sea una semana, un día, un mes. Y hay oraciones que duran años. Acá hay mujeres como Ana. ¿Cuántos años duró orando Ana por un hijo? Entonces, hermano, no nos cansemos de orar, que en algún momento el Señor dará respuesta. Eso es orar delante de Dios, tener una comunión íntima con el Señor. Ahora vamos a hablar de qué es conciencia de Dios o estar orando en todo momento. Nehemías 2:4, por favor, Felipe. Tener una conciencia de Dios es lo que les decía hace 8 días. Vemos un muerto y ¿qué pensamos? Vemos un accidente y ¿qué pensamos? ¿Será que tuvo la culpa? Esa no es la conciencia de un creyente. Un creyente se preguntaría en su corazón, ¿será que fue salvo? ¿Será que su familia necesita consuelo? Cosas como estas. Entonces Nehemías 2:4, Nehemías dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Entonces la escena es la siguiente, está Nehemías parado delante del rey. Y Nehemías tenía la cara triste. Y el rey le pregunta, ¿qué tienes que yo nunca te había visto triste? Y entonces el rey le dice, ¿qué pides? Entonces Nehemías pensando dice, uy, yo quiero que liberaran a mi pueblo, pero él no puede arrodillarse a orar, ni irse al cuarto a orar, sino que en ese momento delante del rey dice, Dios de los cielos, ayúdame. Eso es tener conciencia de Dios. Cuando ustedes ven lo bueno, den gracias a Dios, y cuando ven lo malo, clamen por eso. Cuando vemos la prostitución, cuando vemos el homosexualismo, clamemos por eso. Pidámosle a Dios que purifique este mundo, ¿no?
Eso es básicamente lo que hablamos hace 8 días, que me gasté 1 hora y pensé que me iba a gastar 15 minutos. Ya me perdí, ¿sí ven? Ya. Listo. Entonces ahora sí vamos con la predicación de hoy. Segunda cosa que hace el nuevo hombre con su boca, anuncia el Evangelio. 4:3-4. Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Dice Pablo, después de hablar con Dios, ¿con quién tienen que hablar los hombres? ¿Con quién? Ahí lo dice Pablo, ¿con quién tenemos que hablar? Con otros hombres. Mire, que nos abra puerta para la palabra. Que nos abra puerta para la palabra. Eso es lo que el Señor quiere, mis queridos hermanos. Que nosotros anunciemos el Evangelio. De eso se trata la iglesia. Eso fue el privilegio que nos dio Dios. 2 Corintios 3, no me acuerdo el versículo que dice que somos embajadores de Cristo, como si Cristo hablara por nosotros. Eso es lo que somos los cristianos. Pablo pide oración por nosotros, refiriéndose a él y a sus compañeros en Roma para poder predicar el mensaje. ¿Qué pide Pablo? Que Dios nos abra puertas. ¿Para qué? Para la palabra, ¿cierto? Vayamos a 1 Corintios 16, 8-9. Dios es el que abre las puertas, queridos hermanos. Pero si no oramos por oportunidades, difícilmente vamos a evangelizar a alguien. Difícilmente vamos a tener el avivamiento que tanto queremos. Porque el avivamiento es responsabilidad de todos. ¿Sí? Podemos pelarnos las rodillas diciendo que Dios de entre las personas solas, pero eso no va a pasar. La Gran Comisión dice que tenemos que ir, y lo vamos a ver más adelante. Y hay muchos versículos que hablan de hacer nuestro trabajo. Dios hace el de él, que es abrir puertas. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Puerta. Pablo ora porque se abran puertas. ¿Cómo nos va con eso? Oramos porque el Señor nos abra puertas para poder evangelizar. ¿Lo hacemos? Realmente decimos, Señor, ayúdame. Yo vamos a hablar de las excusas que tenemos porque yo tengo varias. Realmente el Señor me ha confrontado mucho con esto porque yo no soy un hombre de evangelizar en frío. Pero lo voy a intentar. Lo voy a intentar porque el Señor me habló mucho con esto. La verdad, me abrió mi corazón y me dijo que era un pecado. Los creyentes debemos orar porque Dios abra puertas para anunciar el Evangelio. Vayamos a Hechos 14:27. Dios es el que abre las puertas y lo vemos a través de todo Hechos. Aquí, ¿qué dicen los apóstoles? Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Quién abre la puerta de la fe para evangelizar? Dios. La fe es un don de Dios. Dios abre la puerta. A ti que oraba Carlos y yo oraba esta mañana por los corazones de la iglesia. Para que el Espíritu Santo abone los corazones y cuando uno riegue la semilla de aquí, caiga en buena tierra. Porque si tenemos aquí, traemos un corazón endurecido a sentarnos aquí, tal vez caiga en tierra pedregosa, tal vez caiga en espinos, tal vez venga Satanás y la quite. Entonces necesitamos tener corazones preparados para venir a la palabra de Dios. Apocalipsis 3:7. ¿Quién abre las puertas y quién las cierra? Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Después de que Dios abre puertas, ¿quién las puede cerrar? Nadie. Entonces, hermanos, oremos por oportunidades para que Dios nos abra las puertas. Y tal vez encontremos las puertas abiertas. Hay algunos negocios que tienen un letrero en la puerta y ¿qué dice? No. ¿Qué dicen las puertas en casi todas las partes? Empuje. Empuje. Si las puertas Dios las tiene abiertas, ¿qué nos toca hacer a nosotros? ¿Y qué tal nos va con eso? ¿Será que vemos la oportunidad de evangelizar y como que no es con nosotros? Empujemos, hermano, las puertas. Si oramos por puertas, Dios nos las va a dar.
y necesitamos empujar para entrar y predicar el Evangelio. Y acá hablamos de avivamiento. Esta palabra ha sonado mucho en medio de nosotros. Y el Señor me mostró que el avivamiento surge de dos maneras. Un equipo de evangelismo que riegue la palabra y un equipo de discipulado. No, perdón, un equipo de evangelismo que siembre y un equipo de discipulado que riegue. Así creció la iglesia en Corinto. Y ustedes ven Hechos 2, ¿qué hacía la iglesia? Oraba y perseveraba en la doctrina de los santos. Y el Señor añadía a los que habrían de ser salvos. Las cosas no pasan solas. Porque entonces, ¿para qué Dios tiene una iglesia, mis queridos hermanos, si Él pudiera llenar esto de gente? ¿Qué haríamos, qué papel haríamos nosotros ahí? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Lo vamos a ver más adelante. Pero ¿qué tenemos que hablar? Versículo 3. Conocer el misterio de Cristo. ¿Y cuál es el misterio de Cristo? Es muy sencillo. No piensen que es algo que no podemos conocer. Es lo que estaba oculto en el Antiguo Testamento que fue revelado en el Nuevo. Y es esto, que Dios se encarnó. Que Dios encarnado pagó el precio por los pecados. Que su Hijo Jesucristo, siendo en forma de Dios, vino, tomó forma de hombre, tomó la cruz y murió en la cruz. Y que ese sacrificio fue aceptado por Dios y Dios lo resucitó como muestra de que el sacrificio había sido aceptado. Que por ese sacrificio somos libres del poder del pecado. Esos son los misterios que habían. Que el Espíritu Santo habitaría, que Dios mismo habitaría en nosotros por medio del Espíritu Santo. Ustedes leen el Antiguo Testamento y ellos pensaban que el Mesías iba a ser hijo de David, pero nunca llegaron a pensar que iba a ser Dios mismo. Nunca pensaron que Dios mismo venía a habitar en nosotros en forma de hombre. Que volverá por su iglesia, que somos su novia y el amor de Dios es depositado todo en su iglesia. Que Él vendrá y pondrá fin a toda inequidad. Eso es lo que tenemos que anunciar, hermanos. No anunciemos el Dios arregla problemas, porque donde no arregla los problemas la gente sale molesta y renegando de Cristo. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, no quiero adelantarme porque tengo la cabeza como enredada. ¿Y Pablo cómo estaba? ¿Qué dice el final del versículo 3? Por el cual también estoy preso. ¿Se acuerdan que cuando predicamos Hechos al final de la historia, Pablo dónde resultó? En la cárcel de Roma, ¿cierto? Después de un poco de circunstancias que le pasaron, después de que duró 3 años encerrado en Éfeso fue, en Jerusalén, antes de que lo llevaran a Roma, él estuvo en Jerusalén. Se armó una revuelta y lo querían matar porque decían que habían metido unos griegos al templo. Bueno, esa es una historia que está ahí en Hechos del 20 al 27, creo, al 26. ¿Y Pablo qué dice? Estoy preso en el Señor. Pero él ¿por qué pide, mis queridos hermanos? ¿Porque lo saquen de la cárcel? No, ¿cierto? Porque le den una mejor casa, porque le den casa por cárcel, porque le quiten las penurias que está pasando. No, Pablo pide porque el Señor abra puertas para proclamar la palabra. Entonces el problema de evangelizar no son las circunstancias. No son las circunstancias. No es que estemos ocupados, no es que estemos en la universidad, no es que estemos en el trabajo, no es que estemos en el local. Para deshonra mía y testimonio de mi hermano, la iglesia de Fusa se abrió fue en el local donde yo vendo chorizos. Un día, es unas circunstancias, cayó un cuñado de mi hermano preso en la cárcel de Fusa. Entonces él se burlaba de mi hermano y decía, hermano, usted que habla tanto de eso, pues yo hablo para que lo dejen entrar a Fusa y usted vaya y lleve el evangelio. Y mi hermano se fue para Fusa cada 8 días. Y en esas cosas llegó un señor a comer chorizo al local, don Mario, ¿te acuerdas de Mario? Y tenía una marranera y el señor llevaba canecas para los marranos y recogía la lavaza por ahí del 7 de agosto. Bueno, y llegó ahí y comenzaron a hablar. Y resulta que él era creyente, pero tenía una doctrina mala porque era de la carismática. Y entonces se juntaron con mi hermano y abrieron la iglesia en Fusa. Les voy a resumir la historia. Entonces no hay excusa. Ahí vendiendo chorizos uno también puede evangelizar. Y Dios arma sus planes así. Tenemos es que orar por puertas. Y para vergüenza mía llevo 10 años y no he podido evangelizar a nadie ahí en el local.
Entonces es simplemente disponer el corazón, hermanos. ¿Y Pablo qué hacía con cada preso que le llevaban? Vayamos a Filipenses 4:22. ¿Qué hacían con cada guardia que le ponían ahí? ¿Ustedes qué se imaginan de qué le hablaba Pablo? Lo evangelizaba. Todos los santos saludan, especialmente los de la casa de César. Pablo fue influyente tanto que hasta la casa de César, el mismo palacio, había predicado el mensaje, hermanos. A cada guardia que le ponían, venga hermano, venga, le predico el evangelio, venga. Y se lo cambiaban y otra vez la misma, y otra vez la misma, y otra vez la misma. Hasta que vea, la casa de César está evangelizada. Pero no fue solo Pablo. Vayamos a Hechos 4:29. ¿Se acuerdan cuando empezaron a perseguir los apóstoles? ¿Se acuerdan? Y mataron a Jacobo, le quitaron la cabeza. ¡Ta! Y encarcelaron a Pedro y a Juan. Y este hombre Nerón quería matarlos. Y miren por qué ora a ellos. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Tremendo, ¿no? Ellos no piden porque no los persigan más. Ellos no piden porque Nerón se quite ahí de la presidencia. Ellos no oran sino por anunciar la palabra. Y eso que Pedro y Juan acaban de ver cómo le cortaban la cabeza a Jacobo, el hermano de Juan, los hijos del trueno. Pero no les importó la persecución, hermanos. Entonces realmente no evangelizamos, no es por las circunstancias. Vamos a ver adelante por qué no evangelizamos. Tenemos que tener un corazón como Pablo y los apóstoles. Romanos 1:16. Y yo le voy a decir la primera razón por qué no evangelizamos. A veces nos avergonzamos de ser cristianos. Y teníamos que decir como Pablo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. ¿Cómo nos va con eso? ¿Será que en el trabajo saben que somos creyentes? ¿Será que en la empresa saben? ¿Será que nuestra familia sabe? ¿O solamente lo sabemos los que nos vemos aquí los domingos? ¿Cómo nos va con eso? ¿Será que nos sentimos vergüenza de nuestro Señor Jesucristo? Si sentimos vergüenza, Mateo 10:33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si negamos al Señor, no esperemos que Él nos ponga delante de los hombres como la joya de gran precio. Él también nos va a negar delante de su Padre. Entonces, hermanos, el primer motivo es la vergüenza y tenemos que quitarle a nuestro corazón. Tenemos que quitarlo de nuestro corazón. Y cada cristiano que nace de nuevo, debería decirlo de Pablo en 1 Corintios 9:16. Pues si no anuncio el Evangelio, pues si anuncio el Evangelio no tengo que gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciar el Evangelio. ¿Realmente sentimos peso por anunciar el Evangelio? Y decimos como Pablo, ay de mí si no lo anuncio. No es porque seamos buenas personas, no es porque seamos aquello o lo otro. Simplemente es porque tenemos que tener necesidad de hacerlo. Es como el hombre que fue y encontró el gran tesoro y vendió todo lo que tenía para comprar ese terreno. ¿Será que vemos el Evangelio de esa manera? ¿Estamos dispuestos a dar todo lo que tenemos en el nombre del Señor? ¿Realmente sentimos ese peso, mis hermanos? Porque si no lo sentimos, les tengo otra mala noticia. Santiago 4:17. Santiago 4:17, Pipo. Y al que se hace lo bueno y no lo hace, le es listo. ¿Evangelizar es bueno? ¿Que mucha gente conozca a Cristo es bueno? Y si no lo hacemos, ¿nos es contado cómo? Entonces el ánimo de hoy, queridos hermanos, con esto es que pidamos perdón a Dios por este pecado. El Señor me reveló esto a mí. Me tocó arrodillarme delante y decir, Señor, perdóname porque soy un hombre que no abro mi boca. Soy como el invierno en Canadá que se congelan las desembocadoras de los ríos y el cristiano no habla. Entonces, mis hermanos, es un llamado a pedir perdón delante de Dios si no lo estamos haciendo. A dejar nuestro corazón duro, a dejar nuestra comodidad y empezar a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Les animo esta semana, así como les animamos todas estas semanas, que si éramos malos esposos, Jesús nos animaba. Pidan perdón a Dios y sean buenos esposos. Entonces hoy les animo a ustedes de que si no evangelizamos, pidamos perdón a Dios y comenzamos a pedir puertas para que el Evangelio sea anunciado.
¿Qué otra razón de vivir tiene el cristiano? No hay ninguna otra razón para vivir. En el versículo 4 Pablo dice, para que lo manifieste como debo hablar. Y aquí vienen las excusas. Yo tengo varias de estas. Algunos dicen, no sé qué decir. ¿Qué dice Pablo? Oren fervientemente y Dios les dará las palabras. Dios les dará las palabras. Oren y Dios les dará las palabras. Otros dirán, es que no soy bueno para hablar. ¿Se acuerdan quién dijo eso? Moisés, ¿cierto? ¿Y el Señor qué le respondió? Éxodo 4:11. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? El que ve y al ciego. ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Si Dios hizo la boca, ¿será que no la puede hacer funcionar? Entonces la excusa de que no sé qué decir no viene en medio de nosotros. Y por eso estamos estudiando las doctrinas básicas de cómo es evangelizar, ¿cierto? Miércoles 7 de la noche. Pero si nos acordamos de Moisés, miremos a Jeremías, Jeremías 1:9. Jeremías dijo, no Señor, es que soy niño y no sé cómo hablar. Y el Señor le respondió de esta manera. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Entonces la excusa no es que no sepamos qué decir. La excusa esa de que no tenemos que decir, pues tenemos que quitarla porque el Señor promete que si estamos decididos a hacerlo, Él pondrá sus palabras en nuestra boca. Otros dicen, me da pena. 2 Timoteo 1:7. Pero ¿qué dice Dios? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Les da miedo? Los cristianos tenemos que ser sinvergüenzas para anunciar el Evangelio, ¿no? Porque nos has dado espíritu de poder, no de cobardía. Y de amor. ¿Qué tal ese amor para con los perdidos? Vamos a hablar un poquitico de lo que está pasando en Siria, el terremoto y todo esto. Otros dirán, no, es que es trabajo de los pastores. Pues les tengo una mala noticia, no es trabajo de los pastores. Mateo 28:19. Todos no lo sabemos, ¿cierto? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén, hermanos. Estén convencidos de esta verdad. Amén. Y otros dirán, no, ese versículo es para los apóstoles. Pues no. Hechos 2, 42, 46 y 47. Lo voy a leer los tres de corrido. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Qué hacía esa iglesia? Tenía favor con el pueblo. ¿Y qué hacían? Iban y les predicaban. Y así se iban añadiendo. La iglesia no se añade sola. La iglesia se añade. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿El oír viene por la fe? No. El oír viene por la fe y la fe por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso. Entonces no hay otra manera de evangelizar sino abriendo nuestras bocas, queridos hermanos. Vamos a hablar de lo que está pasando en un poquitico, con la economía, con los terremotos, porque hay muchas conjeturas con esto. Dicen que fue en Turquía y en Siria porque son musulmanes, ¿cierto? Hay muchas teorías conspirativas con esto. Y hay muchos cristianos que como que... no sé cómo expresarlo, pero para mí solamente lo que pasó con ese terremoto que murieron 25,000 personas son 4 cosas. Primera, que la tierra está en maldición y gime para ser liberada. 1 Corintios, no me acuerdo el capítulo, pero Pablo dice que la tierra gime para ser liberada de sus pecados. Recuerden que Dios maldijo la tierra en Génesis, ¿no? Dijo, por tu culpa, toda la tierra será maldita. Listo. Segunda cosa, que la Romanos 3:23, que la paga del pecado es, o Romanos 6:23, 6:23, ¿no? O 3:23, que la paga del pecado es muerte. Listo. Entonces la muerte, cada vez que damos muerte,
simplemente está cumpliendo la palabra de Dios. La paga del pecado es muerte. Tercera cosa, que la vida se va en un abrir y cerrar de ojos y la iglesia no cumple el propósito de ser sal y luz y llevar el evangelio a toda criatura. En vez de pensar si es una maldición o porque son musulmanes, porque no nos dolemos y decimos cuántos de ellos se fueron sin conocer a Cristo o a cuántos de ellos se puede haber evangelizado. Entonces, esa es la tercera cosa. Cuarta cosa, que Dios cumple sus promesas. Salmos 7:5 me corrigieron mis hermanos. Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Listo? Ahí está la respuesta de por qué pasan terremotos en la tierra, por qué hay tsunamis, por qué hay homicidios, por qué la gente es mala, por qué viola niños. Es por eso. Por el pecado que abunda en la tierra. Entonces, hermanos, no hagamos conjeturas de que ya se acerca el fin, de que es que porque son musulmanes, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Aunque podamos hablar de Israel y Abraham, y podamos hablar de que, ¿qué le prometió Dios a Abraham? Que a todo el que lo maldijere, Dios lo maldiciría. Y a todo el que lo bendijere, listo, otra razón más. Entonces, simplemente para mí es un claro cumplimiento de las palabras de Dios. ¿Qué más dice Pablo? Para que lo manifieste como debo hablar. ¿Cómo debemos evangelizar, hermanos? 90% juicio y 10% gracia. Esa es la manera de evangelizar. ¿Cómo no evangelicen? Primera cosa, centrados en testimonios o en experiencias. Aquí yo podemos pararnos cada uno a dar un testimonio. Pero tal vez eso que haga, que las personas sientan experiencias pero no conozcan a Cristo. ¿Sí? Por eso hay muchas iglesias que paran cada 8 días 20 personas a hablar. No, es que el Señor me levantó una mano, el Señor me sacó una pierna, el Señor me quitó mi cojera, el Señor, el Señor, el Señor. Entonces la gente que se sienta dice, uy, venga, yo quiero ese Cristo porque eres capaz de hacer lo mismo. Yo tengo el mismo problema que Él lo puede hacer conmigo, pero tal vez no pase. Entonces, por eso los testimonios son lindos, me gustan, pero no es la manera de evangelizar porque usted está hablando de lo que le pasó a usted y tal vez eso no le pase a la otra persona, ¿cierto? Segunda manera de evangelizar, basados en el yo o en el problema de la persona. ¿Quieres que Dios te arregle tu matrimonio? Ven a la iglesia. ¿Quieres que Dios te saque este hijo de las drogas? Ven a la iglesia. ¿Quieres que pase esto? Ven a la iglesia. ¿Y qué tal si ese hombre viene a la iglesia y comienza la persecución como pasó con Pablo, Pedro, Juan? ¿Qué va a decir él? Viene y le avienta a su Cristo en su cara. Le dice, no, mire, ese Cristo no sirve para nada. Vea, les voy a contar otro testimonio. Mi hermano evangelizó 5 años a un hombre en la cárcel. Era un hombre que era asesino y salió. Y tenía una esposa. Y resulta que apenas salió, 3 meses la esposa le fue infiel con otro hombre. Y quedó embarazada de ese hombre. El hombre estaba enseñado a ganarse la plata fácil porque era gatillero, por decirlo de alguna manera. Era, ¿cómo se llama eso? No, pirata terrestre. Robaba en carreteras, robaba camiones. Eso hacía él. ¿Y qué pasó? Le tocó irse a ganar el mínimo y a romperse las manos allá en el 7 de agosto como mecánico. ¿Ustedes creen donde él hubiera tenido un evangelio de estos de que Dios arregla todo? Hubiera salido y le pasa todo esto que hubiera hecho. Avienta a Cristo y vuelve a su vida natural. Pero para la gloria de Dios, este hermano se volvió a casar. Ahora tiene una empresa de gas, tiene más o menos 2 empleados. Entonces uno ve cómo Dios obra la fidelidad y cuando uno evangeliza correctamente, hermanos. Ese es el mensaje. No evangelicen incorrectamente. Y lo otro que no me parece a mí bueno, no, la Biblia no enseña esto, perdón, no es que me parezca a mí. Es esto que se paren en las iglesias a hacer filas acá y levantar manos y firmar hojas. Comprometerse falsamente. Eso no lo hacemos acá. Y ustedes nunca me verán a mí diciendo, uy, el nuevo que vino, ven, párate aquí. No me parece la manera porque puede ser compromisos superficiales. Simplemente por la emoción del momento. Ustedes cuando yo a las iglesias carismáticas, eso era, que 10,000 y 5,000 pasaban al frente y, ay, Señor. Y a los 8 días no venía nadie. Porque son solo compromisos superficiales, compromisos en caliente. No evangelicen de esa manera, mis queridos hermanos. Tercer punto. Hoy les prometo que va a acabar. Tercer punto. El nuevo hombre hace de sus palabras prácticas. Versículo 5.
Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Andar sabiamente, mis queridos hermanos. ¿Y quiénes son los de afuera? Pues los que no están en la iglesia, ¿no? Nosotros somos los de adentro, pero los de afuera son el mundo. Andar sabiamente con los de afuera. Les tengo una frase. Nuestra conducta define realmente quiénes somos. ¿Cómo nos comportamos con los de afuera? ¿Cómo es nuestro testimonio? Esa frase dice, las palabras más importantes que decimos son las que nunca decimos. Eso es lo más importante. A veces hablamos mucho, pero la gente no ve nada, nada, nada en nosotros. No ven nada. Cero. Cero. Hay cristianos que viven peor que los incrédulos. Hay cristianos que son más necios. Hay cristianos que no tienen ningún tipo de testimonio. Hay cristianos que son iracundos, envidiosos, llenos de ira, amargados, llenos de celos. Una botellita de agua, porfa. Yo vi que trajeron, pero me dejaron una aquí. Alicita, gracias, Ivancito. Sé que es más rápido. No, mentiras. Qué pena, hermanos, pero ya se me secó la boca. Ya les dije hace 8 días que nuestra vida habla más fuerte que lo que decimos. La gente ve más lo que hacemos que lo que decimos. Sus actos hablan tan duro que opacan sus palabras, hermanos. ¿Cómo estamos de conducta? Como decían en el colegio, conducta. Estamos llamados a un andar digno. Ya lo vimos en Efesios 4:1, ¿cierto? Si no se acuerdan, lean Efesios 4, 5 y 6. Si los creyentes actuamos como los de afuera, ¿qué pasa? Denigramos la fe y los no creyentes van a huir del evangelio. Y me pasó a mí. Yo vi a algunos cristianos y yo decía, no, para ser como él me quedo como estoy. Y así duré como 12 años. Hasta que el Señor me hizo ese llamado que no pude resistir. Pero ¿qué es ser sabio? ¿Qué es ser sabiduría? Voy a leer esta definición despacio para que puedan tomar apuntes. Me interesa que tomen esta frase así como hace 8 días tomamos la otra frase, ¿se acuerdan? ¿No? ¿No la tomaron completa? Bueno, esta la va a dictar despacio. La sabiduría es evaluar correctamente la situación a la luz de la Biblia y tomar las decisiones en base a ello. Eso es vivir sabiamente los cristianos. ¿Cómo toman sus decisiones? ¿Sí la copiaron? La sabiduría es evaluar correctamente la situación a la luz de la Biblia y tomar las decisiones en base a ello. ¿Cómo les va tomando decisiones? Las toman según se levantan, según el genio que tengan, según lo que hayan visto en el noticiero. ¿Cómo son sus decisiones, hermanos? ¿Será que las fritan por la palabra de Dios? ¿Será que dicen, me voy a casar? Uy, el Señor dice que tengo que buscarme una mujer creyente. Uy, voy a hacer un negocio. Uy, el Señor dice que no me metan yugo desigual. Uy, voy a hacer tal cosa. Uy, voy a hacer tal otra. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Uy, me voy a ir de fiesta. ¿Qué dice el Señor? No es embriaguez con vino de disolución. Vaya, mi hijo, pero pórtese juicios. ¿Cómo nos va con eso, hermanos? ¿Será que todas las decisiones las tomamos en base a la Biblia? ¿O en base a los consejos de los perdidos, en base a los consejos de la mamá, en base a los consejos de los amigos? Todas las decisiones, sean laborales, familiares, ciudadanas, de negocios, tienen que estar involucradas Dios. Hay algunos cristianos que dicen, no, Señor, yo en la iglesia contigo, pero en los negocios yo solo. No meten a Dios en los negocios. Incrédulo. Te estás portando como un incrédulo. Dice Pablo, versículo 5, andar sabiamente. ¿Qué es andar sabiamente? ¿Qué es andar sabiamente? Vamos a ver algunas cosas para encontrar sabiduría. Pero primero vamos a contrastar lo que es ser vivir como necios. Primera cosa para vivir como un necio. Primera Timoteo 6:9. Nuestro hermano Carlos abrió la dirección diciendo, no hay problema en que los cristianos sean ricos. Estoy de acuerdo con él. El problema es cuando vamos en dinero. Primera Timoteo 6:9. Por favor, Pepe. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y antes de eso dice, el principio de todos los males es el amor al dinero.
El problema no es tener plata, el problema es usted qué tanto ama la plata. ¿Y cómo invierte su plata? Ahí es donde está la situación que nos decía Carlos. Si vivimos para el dinero y para los placeres de este mundo, somos necios. Somos necios, necios, necios. Segunda cosa, vivir la vida cristiana con legalismo. Todos pasamos por eso. Yo fui cristiano legalista, tuve discípulos legalistas, ¿cierto, Luchito? Gálatas 3:1. Yo lo cojo a usted de ejemplo porque nos tenemos confianza, ¿listo? Gálatas 3:1. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Oiga, ese no era el versículo que yo tenía. Si alguien tiene una referencia, el versículo es Gálatas insensatos, comenzando con el espíritu van a terminar con la carne. Pero es el que sigue, Pipe, el 2. Ah, sí. ¿Tan necios sois? Necios. Habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar con la carne. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo nos salvamos? Por espirituales, ¿cierto? ¿Y cómo es vivir en la carne? No toques, no mires, no hagas. Yo hablé mucho de eso ya en algunas predicaciones. Legalistas. Vístete así, vente para acá, ponte la falda aquí, carga la Biblia acá. Eso es legalismo puro, hermanos. Eso no nos va a hacer más santos. Nos va a hacer más santos es lo que vamos a hablar ahorita. Amando al mundo. Primera de Juan 2:15. La amistad del mundo es enemistad contra. Amando lo que el mundo da. Viviendo como incrédulos. Santiago 3:16. ¿Cómo es vivir como incrédulos? Santiago 3:16, Pipe, por favor. Viviendo con celos, contención, perturbación y con toda obra perversa. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Vivamos como necios, tengamos celos, seamos amargados, seamos contenciosos. Jactemos y digamos mentiras. Esa es la manera de vivir los necios. Pero ahora les voy a dar el antídoto contra eso. ¿Cómo ser sabios? Proverbios 9:10. ¿Quién se la sabe? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Adorando al Señor, como decía Carlos. Adoremos a Dios. Adoremos a Dios, viviendo bajo el temor de Jehová. Y temor no es tenerle miedo. Temor es amarle por lo que Él es. Temor es sentir respeto hacia Él y por eso no pecamos. No pecamos contra Dios por miedo. Pecamos contra Dios porque lo respetamos y entendemos lo que Él hizo por nosotros. Segunda cosa para ser sabios, Santiago 1:5, orando para pedir sabiduría. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dado. ¿Cómo nos va orando por pedir sabiduría, mis queridos hermanos? ¿Cómo nos va orando por eso? Tercera manera de recibir sabiduría, Colosenses 3:16, que lo predicamos hace 2 semanas. La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Si no tenemos la palabra de Dios abundando en nuestras cabezas, ¿cómo se llama eso cuando las cosas se salen se desborde de sabiduría? Pues vamos a vivir como necios, queridos hermanos. ¿Cómo les va con la Biblia? ¿No la sabemos y la aplicamos? ¿Tenemos versículos para cada tentación que venga? ¿Tenemos versículos para cada relación que necesitemos? ¿Será que cuando peleamos con la esposa viene a nuestra mente, no trates a la esposa con aspereza, trátala como vaso más frágil? ¿Será que es de esa manera en que vivimos nuestras vidas? Y cuarta cosa, que es lo que hacemos Jesús y yo acá, y hacemos los miércoles, recibiendo instrucción de maestros piadosos, Colosenses 1:28. Busquen la leche espiritual no adulterada, no anden buscando maestros falsos porque hay muchos. Hay muchísimos maestros que quieren que ustedes se pierdan, mis queridos hermanos. Por eso en nombre de Dios, y fue el compromiso que hicimos con Robert y Jesús, de enseñarles la palabra de Dios, versículo a versículo y palabra por palabra. Ese es el compromiso que tenemos. Para enseñar la leche espiritual no adulterada. Eso es. Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre.
Eso es lo que queremos Jesús Antonio y yo al venir a predicar cada 8 días. Que ustedes sean perfectos. Y perfectos no es que no cometan pecado, perfectos es que estén completos. Que no les falte nada para su vida diaria. Que ustedes puedan tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. Que puedan dar testimonios basados en la palabra de Dios. Que puedan vivir como Dios quiere que vivamos, hermanos. Seamos sabios. Santiago 3:13. ¿Quieren saber cómo ustedes demuestran que son sabios? Miren. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Listo, sencillo. Decimos que somos creyentes y somos sabios. Demostrémoslo por la manera en que nos conducimos y porque nuestras obras son sabias y son mansas. ¿Cómo nos va con eso? ¿Será que la gente nos ve y dice, uy, este es un creyente y yo quiero ser como él? O dicen como yo decía, si es para ser como él, me quedo mejor como estoy. Recapacitemos, hermanos, y empecemos a vivir vidas sabias, por favor. Otra parte del versículo, redimiendo el tiempo. ¿Qué es redimir el tiempo? Pues es muy sencillo. No es la palabra para indicar horas, es la palabra para indicar oportunidades. ¿Qué quiere decir eso? Aprovechando cada oportunidad para evangelizar. Eso es lo que Pablo quiere decir. ¿Cómo nos va con eso? ¿Será que salimos a la calle y vamos pensando en evangelizar? Uy, voy a comprar el pan al panadero. Decía César, ese es de César, se la va a robar. Voy a ir al pan por el panadero y él dice, uy, voy a hablarle del pan de vida. Claro, ahí tengo voy a hablar con el man de pan. Tener en nuestra boca poder hacer estas cosas. Y la pregunta, o más bien, ¿cómo vivimos nuestras vidas cristianas, hermanos? ¿Vivimos pensando que algún día daremos cuentas ante el tribunal de Cristo? ¿Realmente la vimos de esa manera? ¿Realmente pensamos que todo por lo que hagamos tendremos que dar cuentas por cada palabra que salga de nuestra boca, por cada persona que no evangelizamos, por cada cosa? Y no digo que la culpa sea de nosotros, no, pero digo que tenemos que hacer la tarea para la cual fuimos salvados. Dios no nos salvó para llenar el cielo de santos, decía nuestro hermano Carlos. Él no necesita oración porque tiene los ángeles que le adoran todos los días. Él nos salvó para que prediquemos el Evangelio. Él quiere usarnos para predicar el Evangelio, hermanos. Para ser la sal y la luz de esta tierra. Romanos 13:11. Vayamos todos a este versículo. Y subráyelo, porque quisiera que esta fuera la manera en que viviera esta iglesia de ahora en adelante. 3:11 hasta el 13. Y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13, 11, ahí está, 11 al 13. Yo dije 3, perdónenme, 13. ¿Quiénes me entendieron 13? ¿Y quiénes me entendieron 3? Bueno. Como que ya es problema de edad. Hermano, entonces quisiera que este fuera el versículo con el que andemos ahora. Y quisiéramos que las iglesias ya no hubieran versículos como Dios te ama, sino te vas para el infierno. Eres un pecador, necesitas a Cristo. Esos son lo que debemos predicar, mis queridos hermanos. Y por último, para cerrar Colosenses y esta predicación, el hombre nuevo debe tener una nueva boca. 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal para que sepáis responder a cada uno. ¿Cómo es nuestra palabra? Con gracia, sazonada. Las palabras del hombre tienen que ser edificantes. Efesios 4:29, que ya lo predicamos también. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. A veces somos cortantes, a veces somos, ¿cómo se llama cuando uno es doble sentido? No. Sarcástico. Bien, somos sarcásticos. A veces nuestras palabras no edifican a nadie. Tenemos que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca. Podemos destruir a nuestras esposas o a nuestros hijos con lo que sale de nuestra boca. Y se les dice un hombre de boca sucia, porque todavía lucho mucho con eso.
Y mi esposa es testiga y mis hijos también. He mejorado, pero todavía soy propenso a mejorar más. Tenemos que tener cuidado con nuestra lengua. Santiago 3. ¿Qué dice Santiago 3 de la lengua? 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un fuego pequeño. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Tremenda descripción de la lengua, ¿no? La lengua es tremenda. Puede inflamar el infierno. Puede inflamar el infierno mismo. Listo, hermanos, tengamos cuidado con lo que sale de nuestra boca. Que es que así no me rinde. Versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Cosas de que edifican a los otros? ¿O solo salen palabras maltratadoras y palabras soeces y palabras escarnecedoras? ¿Qué hablan los necios? Hablan lujuria, hablan maldad, hablan engaño, maldición, opresión, mentira, perversidad, destrucción, vanidad, adulación, necedad, locura, palabras inútiles, enseñanza falsa, conspiración, odio, groserías, palabras sucias y chismes. Todo esto es característico de una boca no regenerada. ¿Cómo nos va con eso? A veces somos a que nos va la lengua, ¿no? Y nos gusta como que a veces mucho el chismecito, hermanos. Y el hombre no regenerado no anda por ahí, como decía, ay, no me acuerdo dónde es que dice, que hay unas mujeres que se la pasaban de puerta en puerta llevando chismes. No me acuerdo, pero la Biblia lo dice. Y en Proverbios habla muchísimo de la boca chismosa. Esas no son cosas de creyentes. Porque los incrédulos dicen como el Salmo 12, 3 y 4. Por favor, Pipe, proyectemos este versículo. Salmo 12, versículo 3 y 4. Jehová destruirá los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Jehová destruirá todos los labios de... ya. A los que... Por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es el Señor de nosotros? Eso dicen los que no creen en Dios, que la boca es de ellos. Y pueden decir lo que quieran. Pero ¿qué dicen los cristianos? Salmo 143, versículo 3. Esto es lo que tienen que decir los creyentes. Ustedes cuando salgan de sus casas, oren por esto. No, me perdí, no es 43, es 141.3, perdón. No les dije que es que esto es muy complicado para mí. Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Así es que tenemos que orar. Cada vez que vayamos a hablar, que tengamos un negocio, vayamos al colegio, a la universidad. Pon guarda en nuestra boca, Señor. Jehová, por favor, sella nuestros labios. ¿Cómo es hablar con gracia, mis queridos hermanos? Les voy a decir algunas cosas. No es hablar con gracia divina, es hablar espiritual. ¿Qué significa? Lo que es sensato, lo que tiene un propósito, lo que es cumplido, lo que es gentil, lo que es veraz, lo que es amoroso, lo que es considerado, lo que es no amargo, lo que no es abrasivo, vengativo, sarcástico, sombrío, enojado, cortante, jactancioso. Ninguna de estas cosas. Sean amables. Seamos amables con lo que decimos. Tenemos que hablar como creyentes, no como incrédulos. ¿Cómo son estas palabras? Con ira, con rencor, maldiciendo. Y maldiciendo no es decir, maldito eres. Maldiciendo es decir mal. ¿Cómo nos va? ¿Hablamos bien o hablamos mal? ¿Cómo hablamos de las personas? ¿Cómo hablamos de nuestra iglesia? ¿Cómo hablamos de los hermanos? ¿Cómo hablamos de nuestra familia? ¿Cómo hablamos? ¿Diciendo mal o diciendo bien? Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Daremos cuenta de toda palabra que salga de nuestra boca, queridos hermanos. Por eso tengamos cuidado con lo que hablamos. ¿Qué más dice Pablo? Sazonada con sal. ¿Qué pasa con la sal? Cuando estuve parrillero me sajé las manos mucho. Y me echaba sal y adivine qué me pasaba. Me ardía. Pero después de que arde, ¿qué hace la sal? Sana, ¿cierto? Sana. Entonces la palabra tiene que ir con sal
Eso quiere decir que tienen que tener el versículo adecuado para cada persona. Si la persona viene en necesidad, viene peleando con el esposo, viene peleando con el esposo, viene peleando el niño, viene el niño deprimido, tengamos un versículo apropiado, ¿sí? ¿Sí? Porque a veces no tenemos un versículo, sino tranquilo que todo va a estar bien. Y la Biblia, la sal, ¿dónde está la sal para ese hombre? Para que le cure la herida. ¿Dónde está la sal necesaria para esas cosas? La sal purifica y conserva. Al principio arde, pero después no lo tenía ahí anotado. Y para concluir, 1 Pedro 3:15. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Responder a cada uno es dar razón de la fe que tenemos. ¿Cómo nos va con eso? ¿Será que cuando alguien nos pregunte por qué eres creyente, tenemos suficiente palabra bíblica para explicarle a esa persona? O apenas empezamos a hablar de la Virgen nos enredamos. O apenas comenzamos a hablar del Papa nos enredamos. O apenas comenzamos a hablar de estas cosas nos enredamos. Primera de Pedro 3:5. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Primero, santifiquen a Dios en sus corazones, que es la voluntad. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, no poniéndonos bravos, no hablando de mala manera, no gritando. No diciendo, es que usted va a ir para el infierno, no, es que usted... No, hermanos, con mansedumbre, con mansedumbre. Y reverencia. Tenemos que reverenciar al otro. Tenemos que mirar al otro como si fuera más que nosotros. Porque si vamos a una persona así, es que yo soy el supercristiano, yo soy el más santo y usted. Seguramente la persona nos va a cerrar la puerta en la cara, ¿no creen? O si vamos de una vez a patearle, es que el divino niño hay que ¡pum! Patearlo. Seguramente la persona nos va a querer, ¿cierto? Tenemos que hablar lo necesario. Que son pecadores que van para el infierno y están un salvador. No hablemos de la Virgen, no hablemos de aquello, porque hermanos, eso no edifica a esa persona y resultamos agarrados. ¿O no les parece? Hablemos de lo que es justo y necesario. No nos enfrasquemos con eso. Dando razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál es la esperanza de vosotros? ¿Cuál es la esperanza de nosotros? ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Esperanza es lo que nos ha cumplido y la salvación ya está en medio de nosotros. ¿Qué es la esperanza? Que algún día estaremos en el cielo, disfrutando de Dios. Juan 14:1 dice, el Señor nos está haciendo morada eterna. ¿Es Juan 14? Sí, Juan 14:1, ¿sí? Alguien que me corrija, no quiero dejar versículos mal dichos. Cuando el Señor dice me voy, pero mire, hacerles morada, y si les digo que va a ser morada es porque es verdad, en la casa del Padre hay muchas moradas. No, Romano no es en Juan. Listo, está la esperanza que tenemos. Ustedes viven bajo esa esperanza, hermanos. Si no pensamos en eso, de que algún día estaremos en el cielo y algún día sacar todo esto, vamos a sufrir en este mundo como no se imaginan. No se imaginan cuánto vamos a sufrir si no tenemos los ojos puestos en Jesús. Y como dice Colosenses 3:2, deseando las cosas de arriba más que las terrenales. Y para concluir, les voy a decir esto. Es hora, hermanos, ya de darle estilo a nuestra vida. ¿Cuándo vamos a empezar a vivir como Dios quiere? ¿Cuánta oportunidad vamos a desperdiciar para poder evangelizar? ¿Cuándo vamos a empezar a compartir a Cristo con ese amigo, con ese hermano, con esa persona? ¿Cuándo van ustedes a usar esas habilidades y dones que Dios les ha dado, hermanos? ¿Cuándo? Nos vamos a parar de las sillas y vamos a empezar a hacer lo que nos corresponde. ¿Cuándo? ¿Cuándo Dios va a recibir en lo que le corresponde por sus ofrendas? ¿Cuándo Dios va a recibir ese dinero que le hemos prometido? ¿Cuándo? ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo va a pasar eso en nuestras vidas? ¿Cuándo vamos a empezar a usar los dones y talentos que Dios nos ha dado? ¿Cuándo vamos a abrir nuestras bocas? ¿Queremos un avivamiento? Oremos porque el Señor levante un equipo de evangelismo y levante un evangelista. Porque aquí tenemos pastores y maestros, como dice Efesios 4:13, pero no tenemos un evangelista. Para que arme un equipo de hombres que vayan y prediquen en la calle. Así es que crece una iglesia. Y que el Señor levante un ministerio de discipulado porque no lo tenemos. Hombres que estén dispuestos a derramar su vida sobre otros discípulos. ¿Quiénes estamos aquí en el liderazgo? Los que fuimos discipulados hombro con hombro. Tú, Robert, mi persona. ¿Quiénes vienen atrás de nosotros? Lucho, Iván,
Carlos, ¿y cómo fueron ellos discipulados? Con hombres. Si no hay discipulado, la iglesia no va a crecer. Por eso les propuse que cada uno de ustedes consiga un discípulo. Espero estén orando por eso. Ya hay varios. Ya hay varios. Necesitamos discipularnos entre nosotros, hermanos. Ya dejemos de dormir. Perdónenme, levantémonos. Como decía Romanos 13, levantémonos y vistámonos de las armas de luz, de las armas de Cristo, y comencemos a hacer lo que nos toca. Eso no es problema de Jesús, mío y de Roma. La Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso en ninguna parte. La iglesia es de, somos un, y el cuerpo tiene que crecer completo. No podemos tener una mano chiquita. ¿Cómo hacemos con una mano chiquita? ¿O cómo hacemos con una pierna chiquita? Entonces les animo, hermanos, por favor. Eso es animación. Eso no es regaño, ni mucho menos, porque yo no soy quien para regañarlos. Pero sí les animo en el nombre del Señor que despertemos y comenzamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Que vivamos vidas como Dios quiere que la vivamos. Que seamos comprometidos con el dinero que Dios quiere que traigamos a sus ofrendas. Que seamos comprometidos con los dones y talentos. Que proclamemos su evangelio a cualquier persona que nos toque. Al compañero de trabajo. ¿Qué tal mañana ese compañero muera? Como pasó en Irak y Siria. 25.000 personas que se fueron en la nada. Hermanos, no esperemos más. Despertemos del sueño. De otra manera no va a haber avivamiento. Ustedes pueden pelarse la rodilla todos los días 3 horas. Pero el Señor no va a añadir a nadie a menos que nosotros vayamos y reguemos, sembremos la semilla y otros vengan y la reguen. Amado Dios y Padre del cielo, Señor. Te damos gracias por tu palabra que es preciosa, Señor. Por tu palabra que nos confronta, Señor, y tú has venido confrontando esta congregación, Señor. Has venido confrontándonos, Señor, con nuestro estilo de vida. Has venido confrontándonos con nuestra fidelidad, con tus diezmos y ofrendas, Señor. Has venido confrontándonos si realmente estamos siendo conformes al llamado que tú nos hiciste de ir a predicar el evangelio a toda criatura, Señor. Te doy gracias, Señor, por estas cartas donde tú me has hablado a mí, Señor, y donde espero que le hayas hablado a la iglesia, Señor, que no tenemos excusa para no evangelizar. Si no lo hacemos es por la dureza de nuestro corazón, por nuestro egoísmo, Señor, y porque realmente no entendemos lo importante y el tesoro que tenemos en nuestras manos, Señor. Perdónanos, Señor, y por favor, Señor, trae sanidad a nuestra iglesia, Señor, y que podamos levantarnos del sueño, Señor, y entender que cada día está más cerca tu venida, Señor, y entender que hay gente que muere todos los días sin conocerte, Señor, y tal vez sea por nuestra negligencia, Señor. Te alabamos, Señor, y hoy oro porque sea un nuevo comenzar en nuestros corazones, Señor. Que oremos, Señor, porque tú abras puertas para poder evangelizar. Que oremos porque tú levantes un evangelista en medio de nosotros. Que oremos porque tú levantes un ministerio discipulado, Señor, para así poder tener buenos siervos que quieran servirte, Señor. Que oremos, Señor, porque tu iglesia crezca no tanto en números, Señor, sino en hombres maduros que puedan atender a nuevos niños que lleguen, Señor. Gracias, Señor, por esta iglesia. Tú sabes que la amo, Señor. Y tú sabes, Señor, que si tú pones esta palabra en mi boca, Señor, es porque es tuya, Señor. Decía Jeremías, ¿acaso mi palabra no es como fuego para romper la roca más dura, Señor? Hoy oro, Señor, porque esa palabra quede enquistada en los corazones de los hermanos y podamos comenzar a orar de la manera correcta, a vivir de la manera correcta y poder tener vidas que hablen más que nuestras palabras. Hemos orado en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén.